Pero vamos a seguir en ese mismo contexto. Y es el hecho de que el arrebatamiento, esto implica que el arrebatamiento es antes de la segunda venida. Voy a hacer una defensa bíblica sobre esto. Y quiero introducirme con el pasaje más polémico que hay sobre este asunto, por el hecho de que realmente inmediatamente cuando tú dices que eres pretribulacional, te usan este pasaje. Y esto me ha llevado a tener que estudiar el pasaje en específico, porque ya que atacan siempre con eso, pues bueno, respondamos con eso mismo. Y es en Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Aquí Jesús promete un galardón de ser librado de este periodo de prueba para la iglesia por haber guardado su palabra. De ahí que se puede extraer el por qué sucede el arrebatamiento. Pero, ¿cómo podemos interpretar la palabra te guardaré de? Los que no creen en el arrebatamiento pretribulacional le dan una interpretación superflua a esta palabra, afirmando que Jesús no dijo que sacaría a la iglesia para no pasar por la tribulación, sino que lo guardaría en medio de ella, de que lo iba a proteger en medio de ella. Y para eso te utilizan pasajes de que evidentemente en el Antiguo Testamento a nadie se le libró de una ira, sino que se le guardó en medio del problema, se le guardó. Por ejemplo, Daniel lo tiraron al foso de leones y Dios lo guardó ahí adentro. Sadrach, Mesach y Abednego también fueron guardados en medio del fuego. Aunque pase por las aguas no te quemarás, aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas no te ahogarás, y por el fuego no te quemarás. Entonces, ellos utilizan este argumento, lo cual es bueno y válido, lo cual también tiene coherencia. Ahora, lo que pasa con este versículo en específico es que tú no puedes ligarlo con este pasaje, con esos pasajes anteriores, por el hecho de que la palabra tiene un significado diferente en este contexto. Y aquí vengo. Entonces, la palabra aquí, que es te guardaré de, en griego es la palabra tereo ek, que se puede significar un estado seguro, fuera de, o emerger a salvo de. Y lo que mayormente utilizan es como que tú vas a emerger a salvo de la tribulación, y no un estado seguro fuera de la tribulación. Recordemos que esta palabra tiene los dos significados, se puede traducir de ambas formas, es el significado que tiene. Entonces, la primera definición justifica el arrebatamiento ante la gran tribulación, la segunda no. Pero tomando el ejemplo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, y Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, donde se usa la misma proposición, podemos ver que tiene más peso, dado el uso de la palabra tereo ek, de que Pablo, el arrebatamiento es antes de la tribulación, porque el pasaje de Pablo de 2 Corintios repite cómo Dios lo rescató de la muerte. Pablo no emergió de un estado de muerte, sino que fue rescatado de un peligro potencial para que no viese la muerte. Y esto es más convincente en las primeras cartas a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, donde Pablo afirma que Cristo rescatará a los creyentes de la ira venidera para que no pase este acontecimiento. La idea no es emerger después de experimentar algo, sino la protección para no entrar en ello. Ese es el significado de esa palabra. Dios te va a proteger para que tú no pases por esa tribulación. La tribulación, recordemos que está orientada para los moradores de la tierra y es un tiempo de prueba. ¿Para qué de la iglesia? ¿Para qué? O sea, explíqueme, ¿para qué la iglesia va a ser probada si viene siendo probada desde el primer siglo con las muertes y todo? ¿Para qué? Entonces, cuando Apocalipsis 3:10 habla de guardar o proteger de la tribulación, no de sacar de la iglesia, si ese fuese el significado, entonces aquí tenemos el bendito problema, que es donde se meten en una encrucijada los post-tribulacionistas. Y es el hecho de que, ¿qué pasó entonces? Si es guardar
de la tribulación, ¿verdad? Para que no le pase nada. ¿Qué pasó con los muertos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios? Le falló el poder a Dios. Dios no pudo levantarlo. Dios no pudo guardarlo para que no le pasase nada, como Sadrach, Mesach y Abednego, y también como le pasó a Daniel. Ahí es donde el uso de la palabra termina no siendo consistente con esto. También se pueden deducir tres cosas. Dado que la iglesia no aparece más desde el capítulo 4 en Apocalipsis hasta el versículo 19, cuando viene la boda del Cordero, es más convincente deducir que la iglesia no pasará la gran tribulación, será trasladada, no protegida, porque en el tiempo de la tribulación recordemos que van a haber muchos santos que van a morir, entonces Dios no los protegió, Dios no lo guardó. Entonces cuando tú argumentas eso, dices, no, lo que va a guardar es la fe para que no pierda, pero Dios desde el principio ha guardado nuestra fe, nos guarda santo y sin caída hasta la venida del Señor Jesucristo. Ese es el significado. Ahora, el que le quieren dar los post-tribulacionistas no es consistente con las escrituras. No es consistente. No es algo que se mantiene. Es mejor entender de que Cristo a la iglesia se la llevó antes de la tribulación y que en la tribulación entonces es un tiempo de prueba donde muchas personas se van a convertir y van a morir por el testimonio de Dios. Pero como ellos no fueron parte de esa promesa de protección para que fuesen salvos de la tribulación, sino que van a ser salvos en la tribulación, es más consistente entender de que la iglesia no está presente en ese tiempo. También, en el tiempo de la gran tribulación, el evangelio va a ser predicado por 2 testigos durante 1200 días, a los cuales matarán en Apocalipsis 11 del 3 al 8. Y cuando los 2 testigos hayan cumplido su propósito, entonces la parte que queden sin recibir la predicación del evangelio, Dios enviará un ángel para que termine el trabajo, como enseña Apocalipsis 14:6, para que nadie se quede sin excusa de que no escuchó el evangelio. Y esto nos lleva a nosotros tener que plantearnos una pregunta. Si la iglesia estaría en la tribulación, ¿no sería ella la que tuviese la responsabilidad de llevar a cabo la predicación como lo viene haciendo desde la Gran Comisión? ¿O ahora tenemos que interpretar como interpreta el círculo milenial de que los 2 testigos es una referencia a la iglesia? De que el ángel del evangelio eterno también es una referencia a la iglesia. O sea, tenemos que interpretarlo tenemos que interpretarlo de esa forma también. Entonces también, ¿para qué Dios necesita 2 testigos si tiene millones de personas a través de todo el mundo que están predicando su palabra? Entonces vamos a seguir con la pregunta. ¿Por qué desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22, 16 no aparece la palabra eclesía, la palabra iglesia por ninguna parte? No tiene sentido. La iglesia se la ha pasado predicando el evangelio desde el momento en que Cristo subió al cielo, y según los post-tribulacionistas va a estar en la gran tribulación, pero Dios no la usa para predicar el evangelio, por eso tiene que mandar a 2 testigos, y aparte de eso tiene que mandar a 144,000 que también lo alegorizan como que es algo para la iglesia. Increíble, increíble, increíble. Porque dice claro, tribus, y te la detalla bien, y luego en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis te lo diferencia de gentiles, de una gran multitud, de todas naciones que se van a convertir en ese tiempo. Los 144,000 no es la iglesia. No es la iglesia. Los 144,000 no pueden ser la iglesia. Los 2 testigos no pueden ser la iglesia. El ángel del evangelio eterno no es una referencia a la iglesia, señores. No hay excusa exegética que pueda argumentar eso. No la hay. No la hay. Y yo no estoy hablando del vacío, porque conozco la postura amilenial. Yo tengo libros aquí atrás que son amileniales también, como la teología sistemática de Berkov. También yo tengo aquí el libro de Anthony Hoekema. Y tengo también otros pasajes más. Entonces, ¿dónde está la lógica del asunto? Verdaderamente esto no tiene sentido, pero si es que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, entonces es bastante coherente el hecho de que en ausencia de la iglesia,
entonces Dios comience a trabajar específicamente por el mundo a través de estos dos testigos y a través también de los 144,000 y luego del ángel, que es el que va a terminar la predicación del evangelio por todo el mundo. Algunos premilenialistas afirman de que el arrebatamiento es después de la gran tribulación, donde los creyentes recibirán su cuerpo de resurrección y entrarán en el reino milenial. Esto hace al arrebatamiento y la segunda venida lo mismo. Ya yo demostré arriba de que realmente no es el mismo acontecimiento. Pero porque hacer esto, tú estarías trivializando el arrebatamiento y pasaría a ser un acontecimiento carente de propósito. ¿Por qué? Porque ¿qué lógica? No tiene lógica ni bíblica ni científica esta afirmación. Y para esto le voy a dar varios argumentos. En los pasajes que habla del arrebatamiento de la iglesia, que ya yo le he mencionado, no se mencionan juicios. No siendo así con los pasajes que te hablan de la segunda venida, que está precedida de muchos juicios. Lo que deja bastante claro de que el arrebatamiento ocurre en un tiempo anterior a la gran tribulación. Y es lo mejor separar dicho acontecimiento. Y esto indica el caso de que el arrebatamiento pues se produzca de forma inminente. El arrebatamiento es lo que mejor le da, vamos a decir así, credibilidad a la Biblia. Porque la Biblia te habla de que en la segunda venida tiene señales y que hay una venida de Cristo que es inminente, que el Señor viene, el Señor se acerca, nosotros que estemos vivos, los que hayamos quedado, etcétera, etcétera. Tú me estarías diciendo a mí, entonces, de que Pablo estaba viendo las señales del cumplimiento de la Biblia en su tiempo y ya. O sea, ya él pensaba que se iba ahí en ese tiempo. No, señores, es por el hecho de que Pablo creía en la inminencia del regreso de Cristo por su iglesia. Así es que tiene coherencia el asunto. Así podemos conciliar el tema de la segunda venida, que viene con señales, con el arrebatamiento que es inminente, o si no estaríamos cayendo en un tremendo error, como han dicho muchas personas, de que no, de que el arrebatamiento, como es igual que la segunda venida, la inminencia en la Biblia no existe y empiezan entonces a querer refutar la inminencia para quitarle fuerza a este acontecimiento. Otros dicen que no, que ya todas las señales se cumplieron y lo que nos esperamos entonces nosotros es la segunda venida, que va a ser inminente en cualquier momento, pero que las señales se cumplieron en el siglo primero, en el año 70, lo cual yo realmente no veo eso en las escrituras. Seguimos. El reino milenial de Cristo prometido en Apocalipsis 6, del 6 al capítulo 18, no se menciona la iglesia que esté en la tierra. Como en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 3, se usa la palabra griega eclesía 19 veces, podría suponerse razonablemente que si la iglesia estuviera en la tierra y no en el cielo, en los capítulos 6 al 18 se usaría allí la palabra iglesia con la misma frecuencia, pero no es el caso. También nosotros vemos, por ejemplo, de que en el capítulo 4, nosotros vemos que después de esto, miré aquí una trompeta abierta, aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo: sube acá que te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Señor, hay una voz de trompeta, lo cual es coherente con el arrebatamiento de que Cristo toma a su iglesia. Juan también sube y le va a contar todo lo que va a suceder después de esto. Eso es coherente con el pasaje. Después de esto, por eso la iglesia no aparece más hasta el capítulo 19, cuando viene como la esposa del Cordero a la cena de las bodas. Entonces también, en Apocalipsis 19 no se menciona el arrebatamiento, aunque el capítulo está donde ocurriría lógicamente el arrebatamiento si fuera algo post-tribulacional, si fuera cierto. Por lo que se puede concluir de que el arrebatamiento ya había concluido. El arrebatamiento post-tribulacional hace insignificante el concepto mismo del arrebatamiento. Si Dios preserva a la iglesia durante la gran tribulación, como afirman los post-tribulacionistas, ¿para qué es el arrebatamiento? ¿De qué sirve?
O sea, si tú eres pretribulacional, si tú eres post-tribulacional y eres premilenial, ¿de qué sirve el arrebatamiento? Si Cristo viene, evidentemente, y arrebata a la iglesia luego de la gran tribulación y ejerce el reino. ¿Para qué lo arrebata? ¿No sería más coherente que Cristo bajase a la tierra y punto, establezca el reino directamente y ya, y lo que estén ahí sean transformados? Entonces, ¿para qué sería este dicho acontecimiento? Si Dios arrebata y glorifica a todos los creyentes justo antes de inaugurar el reino milenial, como afirman los post-tribulacionistas, no quedaría nadie para propagar el reino milenial de Cristo prometido a Israel. En el plan y el propósito de Dios no está usar individuos glorificados para propagarse en la tierra durante el milenio, de modo de que el arrebatamiento debe ocurrir antes para que después de que Cristo haya arrebatado a los creyentes, Él pueda salvar más almas, inclusive el remanente de Israel durante la tribulación de 7 años. Estas personas podían entrar después del reino milenial con sus cuerpos terrenales, y esta posibilidad es más razonable para ese escenario. O sea, la posibilidad más lógica para este escenario es un arrebatamiento pretribulacional. Aquí hay un punto, y es el hecho de que muchas personas no creen que en el reino milenial van a haber personas con cuerpo no glorificado. Entonces vamos a tratar con este tema para que vean que sí, la Escritura enseña de que van a haber personas con cuerpo no glorificado, que van a ser las personas que van a poblar el reino milenial, y van a ser los hijos de esa persona, se infiere lógicamente, van a ser aquellas personas a las cuales evidentemente Cristo va a castigar cuando Satanás lo seduzca, y va a caer el fuego del cielo y lo va a consumir. Esto lo podemos ver en Zacarías 14, que dice lo siguiente. Esto es después de la gran batalla que va a haber en aquel tiempo. Dice Zacarías 14, 16 en adelante. Dice: y todo lo que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén en esa última guerra del Almagedón, dice, subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, oigan, escuchen, los que sobrevivan a la guerra van a quedar vivos, se van a quedar ahí, y esas personas van a subir de año en año hacia Jerusalén. Esas personas están en cuerpo no glorificado, esas personas están en cuerpo terrenal, sobrevivieron a una guerra y quedaron. Entonces dice, los que no subieren a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia, y si la familia de Egipto no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrán plagas con las que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y en las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda la olla de Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos, y todo lo que se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí vemos que después de la guerra quedarán personas vivas, y si esas personas no se someten, vendrá castigo. Esto es coherente con el hecho de que la Biblia dice que Cristo va a reinar con vara de hierro. Si no hubiese pecado durante el reino milenial, entonces, ¿qué sentido tiene, señores, la vara de hierro con la que Cristo va a reinar? A personas con cuerpo no glorificado, los cuales no pecan, con vara de hierro. ¿Qué castigo va a haber si esas personas no pueden pecar? Ya no tienen un cuerpo pecaminoso corruptible. Entonces es más coherente entender de que verdaderamente después de la venida de Cristo, después que pase la guerra del Almagedón, las personas que queden vivas se quedarán en cuerpo no glorificado, se quedarán en el reino milenial. Estas personas estarán en cuerpos normales, se van a multiplicar, y muchos de ellos, como lo enseña aquí en las Escrituras, van a desobedecer.
Cristo le mandará su castigo y al final Satanás lo va a seducir, como enseña Apocalipsis 20:10, y entonces Cristo lo va a barrer completamente y ya ahí comenzará el juicio del gran trono blanco. Entonces, esto es lo que enseñan las escrituras. Si tú tienes tu prejuicio, son problemas tuyos, porque el tema es que ellos te dicen, no, pero ¿cómo es posible que van a haber personas con cuerpo incorruptible y personas corruptibles durante el reino milenial de Cristo? ¿Cómo es posible que van a entrar en pecado si la carne y la sangre no pueden entrar al reino? Tergiversan las escrituras. La tergiversan totalmente. Porque Cristo dijo claramente de que en su reino van a haber trigo y cizaña hasta el final de la siega. Dice Cristo. Además de eso, Cristo en su cuerpo glorificado duró 40 días en la tierra enseñando a los creyentes, comiendo con ellos, andando con ellos, hablando con ellos y enseñándoles sobre el reino de Dios. Y el modelo del cuerpo de resurrección de Cristo es nuestro modelo de cuerpo de resurrección. Entonces, si Cristo mismo puede, con su cuerpo glorificado, estar con personas que todavía no habían sido redimidas del pecado, o sea, se le habían perdonado los pecados, pero todavía eran pecaminosos y comió con ellos, entonces, ¿cuál es el problema de que las personas que queden vivas durante el reino milenial, que se sometan al reino de Cristo, estén con los creyentes que tengan el cuerpo resucitado? ¿Cuál es el problema con eso? O sea, explíqueme, yo necesito unos comentarios que me expliquen. Mira, el problema es el problema es que la Biblia dice, no, la Biblia enseña claramente de que Cristo duró 40 días con los creyentes en la tierra. Entonces nosotros en cuerpo glorificado no podemos estar con los creyentes que se salvan después de la tribulación. ¿Cuál es el problema con eso? Si eso lo enseña la Biblia. El problema es el prejuicio, cuando imponemos el prejuicio por encima de las escrituras. Yo tengo más cosas que responder aquí, pero por la duración del video lo vamos a dejar hasta aquí. Si usted quiere seguir quiere que sigamos con este estudio, pues entonces usted me dice y aquí tratamos con este tema.